bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión revisaremos un poco acerca de la cultura y la sociedad de la España del siglo XX. Realmente esta fue una etapa muy dura para la vida de los españoles, porque vamos a ver que esta etapa se va a ver encontrada o va a verse inmersa en una serie de eventos como las dictaduras militares, pobreza para la población, el surgimiento de las artes al final. Hablamos del siglo XX, hablamos de 1900, sabemos que el mundo fue caos por las guerras que existían. También sabemos de que en cuanto a los movimientos artísticos que se desarrollaron, existió una gran variedad y vamos a conocer cuáles de ellos participaron en España, tuvieron su impacto en España y cuáles de ellos también surgieron desde España. Muchos artistas, escritores que surgen en estas etapas. Y eso es parte de lo que vamos a conocer. Bueno, comenzamos un poco de contexto histórico para podernos ubicar. Iniciamos con lo que se conoce como el desastre de 1998. En 1898, exactamente, hablando del siglo XIX, en España ocurre un evento bastante importante porque se pierden las últimas colonias de ultramar, es decir, los últimos países que todavía quedaban bajo el dominio de español, como el caso de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, finalmente terminan independizándose y eso hizo que la población española tuviera se sintiera mal porque habían perdido los últimos dominios de ese gran imperio que se había forjado desde 1492 con el descubrimiento de América. Esto se sumó a las malas condiciones de vida que tenía el proletariado y generó una crisis social, política y económica que afectó la vida afectó la vida de los españoles y produjo muchas de las cosas que vamos a revisar. En 1923, el mismo rey Alfonso XIII, apoyado por el militar Miguel Primo de Rivera, se unieron para dar un golpe de estado e impusieron la primera dictadura militar, que en este caso esta dictadura militar, como decimos, estuvo apoyada por el rey y por el militar justamente Miguel Primo de Rivera. Posterior a esta etapa viene un periodo que se conoce entre guerras, que justamente se origina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ocurre una recesión económica. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial en 1929 ocurre una recesión económica bastante importante que hizo de que muchas empresas grandes perdieran el poder e hizo que muchos países que habían resultado afectados en la Primera Guerra Mundial resurgieran, como es el caso de los alemanes con el movimiento conocido como el nazismo y los italianos con el movimiento conocido con el fascismo, que tuvo a Hitler y a Mussolini como principales representantes y que sabemos que ellos vinieron y cambiaron la forma en que las sociedades se organizaban y las creencias incluso económicas que se tenían. Para finales o mediados de esta guerra sabemos que Rusia ya se había convertido a lo que conocemos como el comunismo o el socialismo y justamente a finales posterior, entre 1939 a 1945 hubo principalmente una exaltación del patriotismo y el autoritarismo. El patriotismo entendido como el amor que una persona siente por su patria, o sentir ese orgullo, ¿verdad? Pero de una forma bastante exagerada, apoyado por el autoritarismo. Y cuando hablamos de autoritarismo, estamos hablando de sistemas políticos que intentan dominar a las personas para que hagan lo que les conviene a quien esté en ese momento del poder, y otros eventos un tanto apoyados por los militares, ¿verdad? Posterior o durante este mismo proceso de entreguerras ocurre lo que se conoce como la Primera Guerra Civil. Esta guerra civil inicia en 1923, justamente cuando todavía existía esta dictadura impuesta por el rey y por el general Primo, donde lo que se intentó fue incentivar nuevamente la economía, algo que no funcionó y genera también la oposición de muchos intelectuales, tanto así que en 1930 este dictador se ve obligado a dimitir, o sea, se ve obligado a renunciar al poder que tenía e inicia en 1931 una etapa diferente para los españoles, conocida como la Segunda República. Esta Segunda República tenía tendencias más socialistas, o sea que se pegaba más a las ideas que habían generado por los rusos. Sin embargo, estas ideas, recordemos de que
no son aceptadas por todo el mundo, y es así que en 1936 se da un nuevo golpe de Estado, que en este caso está encabezado por algunos militares, e inicia la guerra civil en 1939. Al final de ese periodo, en 1939, cuando inicia la guerra civil, aparece esta figura que nosotros conocemos como Francisco Franco, que justamente va a dominar durante un gran periodo hasta el 1977, cuando él muere, que se generan las primeras elecciones libres e inicia una nueva etapa para España. Durante toda esta etapa, de 1938 a 1973, hubo principalmente persecución para todos aquellos artistas, cárcel e incluso la ejecución. Posterior a esto, en 1977, España por fin se abre al mundo y empieza a tomar las tendencias que para este momento se desarrollaban en todo el mundo, principalmente el mundo europeo. Y eso genera esa etapa nueva de renovación con las vanguardias. Las vanguardias, que eran movimientos que se habían generado ya en Europa, pero que en España no habían llegado por las crisis sociales de dictaduras que se estaban viviendo. Y esta vanguardia se ve influida en España por diferentes etapas. Hay una etapa donde inicia la influencia desde Europa, luego el arte se convierte como parte del gobierno, porque muchos artistas deciden participar de la democracia, como es el caso de muchos otros artistas, empiezan a defender a España, participando incluso en los procesos de guerra. También hay un exilio de muchos de estos, cárcel y muerte. Algunos se acomodan a la nueva realidad y deciden apoyar el movimiento de Francisco Franco, y otros deciden abrirse al mundo experimentando nuevas formas de arte. Y es así como en 1905 aparecen todas estas nuevas formas de arte que nosotros conocemos, y que las principales que tuvieron influencia en España fueron el creacionismo, inventado o creado por el chileno Vicente Huidobro, que como sabemos tiene como principal objetivo el hacer que los artistas se vuelvan creadores, innovadores y no simplemente imitadores de las realidades o del arte que ha sido generado por otras personas. El surrealismo, que se basa principalmente en los sueños, en la escritura automática y en la pintura automática. El futurismo, basado principalmente en las máquinas, en el futuro, en las guerras, y el cubismo, que va a ver la realidad desde una perspectiva diferente a través del uso de figuras geométricas. Como podemos ver, este periodo del siglo XX en España fue un siglo bastante pesado, lleno de muchas guerras, de muchas huelgas, de muchas muertes, pero al final también de mucho arte. Espero que el tema les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no olviden hacer sus anotaciones, plantear sus dudas para poderlas resolver en una próxima ocasión, una próxima intervención. Les agradezco y espero verlos pronto.